me tocó a mí hablar del tema de adoración y no sé por qué razón, pero creo que siempre me tocan los temas que más necesito yo. Así que el Señor me ha estado hablando mucho mientras me preparaba acerca de la importancia de adorar a Dios. Y cuando hablamos de adoración, estamos hablando en el contexto de esto, de la iglesia y la misión de la iglesia. Y una buena pregunta sería, ¿qué significa adoración? Si el tema es adorar, ¿qué es adorar? Bueno, encontré una definición en un artículo de la revista Christianity Today que me llamó mucho la atención. Dice, este artículo, citando el diccionario Webster de 1828, dice: la adoración es honrar con amor extravagante y sumisión extrema. Me gustaría repetirlo. La adoración es honrar con amor extravagante y sumisión extrema. Así que esa es la adoración. De hecho, la adoración, vamos a ponerlo esto desde un principio, es un asunto de la totalidad de nuestra vida. El asunto es qué lugar le damos a Dios en nuestra vida. Bueno, nosotros como seres humanos fuimos creados para adorar. Eso es una realidad que la Escritura enseña. Fuimos creados, dice la Confesión de Fe de Westminster, con un propósito importante. El propósito primordial, dice esta confesión, del hombre, ¿cuál es? La respuesta es adorar a Dios, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así que fuimos creados para adorarle. Dios en un principio creó todas las cosas, pero cuando hizo a los seres humanos, los creó a su imagen y semejanza. Los creó con la capacidad de adorar a Dios, de amar a Dios, de orar a Dios. Dios nos dio esa capacidad especial. Pero, ¿por qué no todos los hombres han adorado a Dios desde un principio? Bueno, la Biblia nos enseña también que el pecado trajo una corrupción a la naturaleza del hombre. Pero como nosotros somos adoradores, lo que sucedió fue que dejamos de adorar, honrar y agradecer a Dios para adorar, honrar y agradecer a las cosas y a las personas. De hecho, esto lo expresa así Pablo en Romanos 1, 21 y 23. Yo les voy a leer una versión muy sencilla. Dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos. Así que esa es la historia trágica de la adoración, de la cual nosotros al participar encontramos nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito, recuerdas? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, al reducir el acto de adoración a las personas, a los objetos, perdemos ese propósito principal. Pero cuando una persona es rescatada por Cristo, conoce el Evangelio, está siendo restaurada, ¿qué? Precisamente ese propósito principal de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, de honrarle y agradecerle. Entonces, eso ocurre en la vida de un creyente cuando es restaurado, cuando está siendo transformado por Dios. Pero eso no solo es verdad para un creyente, es verdad para la comunidad de creyentes. Por eso nuestra reunión es un culto de adoración. Nos reunimos alrededor de Cristo y su palabra, ¿para qué? Para glorificarle y disfrutarle. Eso es lo que hacemos. Nuestra reunión, lo que hacemos en la iglesia, el propósito de la iglesia en sí es dar honor a Dios. Ahora, esto me parece muy bello. Encontré un comentario de C.S. Lewis que hace al respecto de la adoración. Yo no sabía, pero C.S. Lewis tiene, aparte de las Crónicas de Narnia y bastantes libros de teología, de apologética, tiene uno al respecto de los salmos, en el que él estaba indagando acerca de el asunto de la adoración. Y él dice algo muy bello. Él dice: cuando adoramos a Dios, disfrutamos de Dios. Así que adorar consiste en disfrutar de Dios, deleitarnos en Dios. Y por lo tanto, podríamos decir que el deleitarnos en Dios no solo es una expresión de nuestra adoración,
sino que completa nuestra adoración. Podemos decir que el equivalente de adorar a Dios es deleitarnos en Él, en su belleza, su santidad, su grandeza, en quién es Él, en sus atributos y en lo que Él ha hecho. Ese es nuestro propósito. A eso nos reunimos, para honrar y adorar a Dios, deleitarnos en Él. Ahora, ¿por qué adoramos a Dios? Yo diría que es claro en la Escritura, le adoramos por dos razones sencillas: por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Y quisiera solo citar algunos pasajes de la Escritura que describen quién es Dios y por qué deberíamos adorarle. Por ejemplo, el Salmo 96, del verso 7 al 10. Quiero leérselos también en una versión sencilla. Dice así: oh naciones del mundo, reconozcan al Señor y reconozcan que Él es fuerte y glorioso. Den al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en sus atrios. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que dice que toda la tierra tiemble delante de Él. Y digan a todas las naciones: el Señor reina. O una de las doxologías más bellas en la Biblia, Pablo en Romanos capítulo 11, verso 33 al 36 dice: qué grandeza es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que le tenga que devolver? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y un pasaje más, Apocalipsis, verso 4:11, dice: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Y dice: pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Entonces Dios es digno de toda nuestra suprema reverencia por quién es Él. Él es digno de nuestra adoración porque Él hizo todas las cosas, porque Él es bueno y justo y todos sus caminos son buenos y verdaderos. Así que lo que hacemos al reunirnos en la iglesia es adorar a Dios. Hemos sido convocados, decía Sergio hace ratito. Somos los convocados, la asamblea. Nos reunimos a adorar a aquel que es digno. Entonces, ¿por qué no hacemos una breve oración antes de continuar en el tema? Pensando en esto, ¿me acompañas? Señor, ayúdanos a meditar en que tú eres digno de todo nuestro amor, Señor. Este amor extravagante que tú mereces, porque eres nuestro creador, Señor. Y no solo eres nuestro creador, tú nos rescataste a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias te damos por eso, porque estás restaurándonos a la adoración a ti. Te damos gracias. Amén. Muy bien. Así que esto es adoración. Amor extravagante y sumisión extrema a un Dios bueno, justo, poderoso, que nos ama y nos ha rescatado a través de su Hijo y nos ha colocado en su iglesia. Nos reunimos a adorar a Dios. Así que le adoramos por esto, porque Él es digno. Muy bien. También nuestra adoración, en la Biblia lo encontramos, puede ser y debe ser privada y pública. Dos dimensiones importantes de nuestra adoración. Tenemos que tener tiempos de adoración en la recámara, en lo privado, en lo oculto, podríamos decir, pero también debe haber adoración pública. ¿Por qué son importantes las dos? Porque sin estas dos no va a haber un verdadero crecimiento y madurez para nosotros como creyentes. Entonces, ¿qué es adoración en lo privado? Hablamos de la vida en casa, hablamos de la vida interior. Todos nosotros tenemos una relación personal con Dios por medio de Jesús. Y Jesús, por ejemplo, enseñó a los discípulos que ellos debieran tener adoración en lo privado. Por ejemplo, les enseñó que era importante orar, ayunar, incluso dar en lo privado, en contraste con los líderes religiosos que les encantaba orar, ayunar y ofrendar, pero para ser vistos por los demás.
Entonces Jesús les dice, si vas a orar, ora en tu cuarto, en tu recámara. Dios sabe que tú estás orando a Él y Él te va a recompensar en lo público. Y cuando des, que tu mano derecha dice no sepa lo que hace, tu otra mano, ¿verdad? Hazlo en lo privado, Dios te va a recompensar en lo público. Y cuando ayunes, no pongas cara triste, lávate el rostro, úngelo, que no se vea que estás demacrado, por decirlo así. No lo hagan como los fariseos, que les encanta orar en lo público y ayunar en lo público. Ya tienen su recompensa. Ustedes háganlo en lo privado. Se habla de esta vida en lo privado. Y nosotros por eso, hace ratito compartí el pastor Ibert, tenemos este énfasis importante en el discipulado, pero también en el devocional, porque creemos que realmente la adoración y la comunión brota de tener una relación en lo privado con el Señor, ¿verdad? Así que Dios nos ha llamado a seguirle personalmente, pero eso es solo una dimensión de la adoración. Debe haber adoración en lo privado, pero también tiene que haber adoración en lo público. De hecho, es posible tener adoración en lo público sin tenerlo en lo privado. Podemos hacerlo. Y debería ser que nuestra adoración en lo privado sea lo que nutra nuestra adoración en lo público. Pero tampoco podemos decir que adoramos a Dios en privado y no tenemos una relación con la iglesia. También eso es equivocado. Entonces Dios nos ha llamado no a estar aislados, sino a pertenecer, a tener comunión en la iglesia. Eso es la iglesia, los convocados por Dios con este propósito: honrarle, glorificarle y disfrutar de Él. Entonces creo que nuestra prioridad como iglesia es la adoración. Hemos sido llamados a adorarle. Bueno, me encanta esto porque, ¿sabes? Nosotros creo que tenemos la tendencia a veces a irnos a dos extremos. O hacer del asunto de la adoración en la iglesia algo demasiado emocional, o hacer del asunto de la adoración en la iglesia algo demasiado intelectual. A veces lo que hacemos en la iglesia o lo reducimos a simplemente cómo nos sentimos, o lo reducimos a ideas, conceptos, información, cosas que aprendemos. Y nos olvidamos que nos reunimos alrededor de una persona, Cristo, que ha resucitado, y Dios y su Espíritu. Nos reunimos a adorarles, nos reunimos a escuchar su palabra, a tener comunión con los demás en base a esta realidad que Cristo ha resucitado. Pero no solamente nos reunimos a adorar a una persona, tenemos ciertas cosas que decimos de esta persona, ¿verdad? Que Jesús es Dios, que ha resucitado, que nació de una virgen, que se hizo hombre. Entonces, hay lugar para la información. Decimos cosas acerca de Jesús, pero nuestra adoración es más que meras ideas o información o solo sentimientos. Nos reunimos alrededor de una persona. Y esto es importante. De hecho, los griegos ortodoxos, la iglesia ortodoxa, decía que lo más importante para un creyente era experimentar la fe más que meramente el conocimiento de la fe. Y a lo que se referían es que un creyente puede tener un mero conocimiento de la fe, conocer doctrina, pero no experimentar esa doctrina. Así que no adoramos a una doctrina, no adoramos el concepto de que Dios se hizo hombre. Adoramos a Jesús, que se hizo hombre. Me leíste la mente. Tú quieres traer agua. Ay, sí, no, perdón. Y eso que no vi Rogue One, debí haberla visto. Me explico, no adoramos un concepto, no adoramos la idea de la Trinidad, adoramos al Dios Trino. No adoramos la idea de la resurrección, adoramos al Cristo resucitado. ¿Me explico? No adoramos la inerrancia de la Escritura, adoramos al Dios que inspiró la Escritura. Entonces los griegos ortodoxos decían: es necesario experimentar la fe, más que meramente tener conocimiento de la fe. De hecho, una de las historias bellas de historia de la iglesia es cuando Vladimir de Kiev mandó a varios de sus súbditos a buscar una religión propia a la cual adherirse. Y uno de sus súbditos fue a una iglesia ortodoxa.
Y cuando regresó, les preguntó a todos, ok, ¿a qué religiones fueron? Bueno, cuando llegó aquel súbdito que había ido a una iglesia ortodoxa y le preguntó, ¿cómo fue la reunión? Lo que él expresó fue, no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Y Vladimir de Kiev decidió convertirse en cristiano, y de ahí el evangelio entró a lo que sería más adelante una herencia rusa, una iglesia rusa. Así que nuestra reunión es principalmente adoración. Nos reunimos para glorificar a aquel que es digno y nos ha rescatado. De hecho, todo lo que hacemos como iglesia, todo absolutamente, se nutre, es motivado por la adoración a Dios. Pensaríamos que la principal razón de la existencia de la iglesia, por ejemplo, serían el evangelismo o las misiones. Y si bien vemos en la Biblia que la iglesia existe para eso, para dar testimonio, para ser luz en el mundo, ese propósito está anclado a un propósito mayor. ¿Cuál es el propósito primordial del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. De hecho, un pastor lo dice de esta forma. Creo que esto nos puede ayudar a ver cómo la adoración es ese objetivo, esa meta principal. Él dice, las misiones no son la meta principal de la iglesia, sino la adoración. Las misiones existen porque falta más adoración. La adoración es el propósito final y no las misiones, porque Dios es el propósito final y no el hombre. Cuando esta era acabe y los millones y millones de redimidos estén postrados adorando ante el trono del Dios, no habrá más misiones. Esto es temporal, pero la adoración es para siempre. Así que la adoración es el motivo y la meta, la razón de ser. ¿Me explico? Esto no está diciendo que no es importante las misiones, ¿verdad? El Hijo de Dios se hizo hombre y ese es el modelo de las misiones, ¿verdad? Nosotros vamos en busca del perdido. Pero la razón detrás de las misiones es que Dios es sumamente glorioso y es digno de ser adorado. Así que esa es la adoración y la razón de la iglesia. Pero pensemos ahora en esto juntos. ¿Cuáles serían las expresiones de adoración propias? ¿Cómo podemos expresar adoración adecuadamente a este Dios que es digno y glorioso? Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Nuestra expresión de adoración, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos que la manera más común de encontrar adoración es a través de la obediencia a Dios y el servicio. Y de hecho, la adoración a Dios en el Nuevo Testamento está muy ligada a la vida del cristiano, a su estilo de vida. Como vimos, puede ser público, puede ser privado, pero consiste en una vida de devoción a Dios. Y de hecho en la Biblia no hay mucho acerca de una estructura o una liturgia, aunque sí existe, pero su énfasis no es tanto en establecer una liturgia, por lo menos en el Nuevo Testamento, sino más bien una realidad en la vida del creyente. Pero sí vemos a muchos individuos y incluso vemos a la iglesia primitiva teniendo una cierta estructura, un cierto patrón. Por ejemplo, en Hechos 2:42 dice que todos los creyentes perseveraban. ¿Me acompañas ahí? Tengo aquí una versión sencilla, pero ¿por qué no lo leemos mejor en nuestras Biblias? Acompáñame a Hechos capítulo 2. Hechos 2:42. Mira lo que dice. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que esto incluía, por ejemplo, la Eucaristía, y las oraciones. Y luego mira el 47. El 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría. Y esto implica no solo que comían, sino que participaban también de la cena del Señor. Dice, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces vemos cierta estructura, cierto patrón. Están reunidos alrededor de la enseñanza, de la adoración, de la Eucaristía, ¿verdad? La cena del Señor, la comunión, las oraciones. Así que sí encontramos esto en el Nuevo Testamento y que puede ser una forma de establecer un patrón en la iglesia, ¿verdad? Pero en esencia, en la Biblia, ¿cómo se expresa la adoración a Dios? Bueno, de muchas formas. Se expresa, por ejemplo, a través de las oraciones, a través del servicio comunitario, a través de dar ofrendas, de cuidar de los pobres, a través de la música. Se expresa de muchas maneras, a través de la enseñanza. Pero en el corazón, detrás de todas estas expresiones, hay una palabra interesante: sacrificio. De hecho, en el Antiguo Testamento, la palabra que expresa la adoración es sacrificios. El pueblo de Israel estaba reuniéndose a adorar a Dios alrededor de entregarle sacrificios a Él. Bueno, ¿un sacrificio qué es? Es una expresión de alabanza que es lo que busca expresar: honra, reverencia, estima, agradecimiento. Entonces había todo tipo de sacrificios, ¿no? Dolor por el pecado. Todos estos sacrificios son expresiones de adoración. Claro, en el Antiguo Testamento, nosotros en el Nuevo Testamento no ofrecemos esos sacrificios por una razón: Cristo ha pagado por todos nuestros pecados en la cruz. De manera que ya no ofrecemos esa clase de sacrificios, pero ofrecemos otro tipo de sacrificios. ¿Qué tipo? Ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Entonces, esa es nuestra forma de expresar una adoración a Dios: sacrificios espirituales. Son expresiones externas, eso es un sacrificio, de un corazón sincero, lleno de reverencia a Dios. Entonces es muy interesante lo que dice el Salmo 51, lo que dijo David en el verso 17. Dice David que tú no quieres sacrificio que yo te daría. Luego dice David, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Así que un sacrificio es una respuesta a lo que Dios ha hecho. Es una expresión de alabanza y reverencia. Es una expresión exterior, pero de una convicción y un amor, una devoción interior. Entonces, ¿cuáles serían nuestras expresiones de adoración? Bueno, podría haber varias. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Cuando lo tengas dice sacrificional, ¿es cierto? Mira lo que dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Te ruego por lo bueno que Dios ha sido, por la obra tan bondadosa y llena de gracia que Dios ha hecho por ti. Que presentes, dice, vuestro cuerpo en, ¿cómo? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra versión dice, es la clase de sacrificio que a Dios le agrada y es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, nos damos cuenta, el sacrificio, la idea de una entrega, el dar en respuesta a lo que hemos recibido, está en el corazón de la adoración. Y un sacrificio es esa expresión externa de lo que ha sucedido en el interior. Entonces, como creyentes adoramos al presentar nuestras vidas en el altar de Dios, dedicadas a Él. Pero hay formas específicas en las que esa entrega de nuestra voluntad, de nuestro ser, se demuestra a Dios. Una de ellas, por ejemplo, sería la alabanza, cantar a Dios. Le cantamos en la iglesia.
Le cantamos cuando recordamos su bondad. De hecho, el Salmo 100 dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor, inagotable, permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Entonces le cantamos. Incluso el Salmo nos instruye a cuando entres por sus atrios, por sus puertas. Cántale, alábale, entra con acción de gracias y con alegría. Alabamos a Dios. Es una forma de sacrificio espiritual. De hecho, otro pasaje dice que la confesión de su nombre es fruto de labios. Le honra. Es una forma de adorarle, cantarle. Los lollardos eran un grupo de seguidores de un reformador, John Wycliffe, y les llamaban lollardos. No se sabe muy bien por qué, pero posiblemente porque esa palabra implicaba que los oían murmurar todo el tiempo. Los oían así, en voz baja, decir algo. ¿Qué es lo que decían los lollardos? Memorizaban versículos y los cantaban todo el tiempo. Así que todo el tiempo que estaban caminando por la calle o que iban a sus oficios, estaban cantando al Señor textos bíblicos. Qué bello, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido en la calle y le cantamos al Señor simplemente recordando que Él ha sido bueno, recordando su fidelidad? Pero en la iglesia también lo hacemos, le cantamos y le adoramos. Es una expresión de adoración. Otra expresión de adoración es nuestra ofrenda al Señor, los diezmos. Es una forma de adorar a Dios. Así que cuando ofrendamos, cuando diezmamos, lo hacemos con una razón principalmente de adoración. De hecho, Pablo le escribe a los corintios y les dice así acerca de una ofrenda que iban a llevar a Jerusalén. Dice: cada uno debe decidir en su corazón, en el centro mismo de su ser, cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. ¿Por qué? Dice el texto: porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, la generosidad en la iglesia es un asunto del corazón. Es un asunto de adoración a Dios. Por eso dice: no den con presión ni de mala gana. Háganlo como un gesto, una expresión, un sacrificio espiritual de lo bueno que ha sido Dios. Tenemos la costumbre en Semilla de decir, cuando ofrendamos, que no es que estamos dándole a Dios para que Él nos dé, sino le estamos dando al Señor de lo mucho que Él nos ha dado. Simplemente queremos adorarlo, reconocerlo como el Señor de nuestra vida y nuestros recursos. Entonces es un asunto del corazón. Y tenemos un ejemplo muy sencillo. En la Biblia hay una ocasión en la que Jesús está cerca de las arcas del templo, donde la gente ponía sus ofrendas. Y vio a una viuda que puso 2 moneditas de muy poco valor. Y Jesús le da una enseñanza a los discípulos y les dice: esa mujer acaba de dar más que todos los que han visto dar. De hecho, una versión sencilla dice: todos han dado de lo que les sobra de sus riquezas. Esta mujer dio todo su sustento. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús acerca del dar? Que no es una cuestión de la cantidad, sino del corazón. Es nuestra adoración a Dios. Es un sacrificio espiritual. De hecho, Pablo a los filipenses les dice de la ofrenda que los filipenses le han mandado para su sustento. Dice: esto es olor fragante a Dios. Es un regalo, es un sacrificio. Eso es nuestra forma de adorar a Dios. Alabanza, ofrenda. Incluso podríamos decir que cuidar de los pobres también es una forma de adorar al Señor y cuidar de los demás. Congregarnos es un sacrificio espiritual. Claro, es un mandato. Por supuesto que es un mandato. Pero a lo que me refiero con sacrificio espiritual es que lo que hacemos al congregarnos involucra sacrificios espirituales. ¿Cómo qué cosas? Escuchar la palabra de Dios es una forma de adoración. El sentarme a escuchar con una actitud de humildad, de hambre y de reverencia lo que Dios tiene que decir
es adorar a Dios con toda mi mente, es amarle con toda mi mente. Entonces, claro, que vamos a escuchar con atención porque queremos principalmente obedecer lo que estamos escuchando, ¿verdad? Entonces, cuando nos sentamos en la iglesia a escuchar, depende mucho nuestra actitud de si estamos adorando o no. Si nos sentamos a ver si obtengo un buen consejo, si nos sentamos a examinar si es bueno o malo, obviamente que tienes que examinar todo lo que escuchas, pero me refiero a la actitud. Si nos sentamos a ver qué tan bueno es el predicador, no estamos adorando a Dios. Nos sentamos con la disposición de obedecer a Dios, obedecer lo que recibimos. Esa es la verdadera adoración. Por supuesto que hay lugar para examinar lo que se nos dice, y la Biblia nos manda a examinar lo que se nos dice, pero hablamos de una actitud de adoración, oídos atentos. Entonces mira lo que dice Colosenses 3, acompáñame a Colosenses 3. Pablo escribe esto en el contexto de la vida en comunidad en la iglesia, y les exhorta de esta forma a los colosenses, en el capítulo 3, en el verso número 16. Dice: y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Otra versión dice que la palabra de Cristo habite ricamente en sus corazones. ¿Y qué es lo que va a producir la palabra de Dios abundando, morando en mi corazón? Dice ahí: enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y mira, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué produce el que esté abundando la palabra de Dios en mi corazón? Produce el que podamos exhortarnos unos a otros, produce la comunión que describía Ibert, compartir la palabra de Dios juntos, produce alabanza, acciones de gracias a Dios. Por decirlo así, permanecer en la palabra de Dios alimenta nuestra adoración, y al adorar a Dios se alimenta nuestro deseo por compartir su palabra con los demás, y eso produce acciones de gracias y adoración. Entonces, congregarnos es parte de nuestra expresión de adoración a Dios, de una vida de sacrificio a Dios. Así que cantar, alabar, orar, ofrendar, amar a otros, servir, todas son partes de nuestras expresiones de adoración a aquel que es digno. Y con esto cumplimos con nuestro propósito primordial. ¿Cuál es? Glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y mientras nos deleitamos en Él y le adoramos, Él complementa nuestra adoración con su amor. Ahora, todas estas formas son formas de expresar adoración a Dios. Y pueden hacerse en lo público y en lo privado, ¿estás de acuerdo? Pero hay muchas veces que tenemos deseos de expresar nuestra adoración a Dios en la iglesia, que bien no podría ser apropiado para las personas que están a mi alrededor. Hay cosas que están bien hacer en mi adoración en privado que no son tan adecuadas para llevar a cabo en una adoración en público. 1 Corintios 14 nos da un principio que nos permite regular nuestra adoración, nuestras expresiones, porque todos nos emocionamos en la iglesia. Nos dan ganas de adorar a Dios de distintas maneras, pero a veces no es adecuado lo que quiero expresar en cierto momento. Entonces, ¿qué principio rige nuestra adoración en la iglesia? Bueno, Pablo en 1 Corintios 14, lo puedes leer en tu casa, nos da este principio. La verdadera adoración a Dios en la comunidad tiene que ser, 1, para glorificarle, y 2, para edificar a los hermanos. Cualquier cosa que no cumpla con esos 2 requisitos no es apropiado para la adoración en público. Un ejemplo muy sencillo que Pablo da: el hablar en lenguas, el don de lenguas. Entonces Pablo dice que el que habla en lenguas para adorar a Dios está edificándose a sí mismo y no está edificando a la iglesia, y por lo tanto no debería ser una práctica en la iglesia, aunque puede ser una práctica de un creyente en su devoción personal.
Es un ejemplo muy sencillo que podríamos aplicar a distintas cosas. Algunas veces algunos hermanos nos han preguntado: oye, Alex, pues yo traje un pandero, ¿puedo tocarlo aquí en la iglesia? Sé tocar el pandero. Bueno, ¿sabes? Es muy bello que quieras expresar todo tu gozo y tu emoción a Dios de esa forma. Eres libre para hacerlo, pero en tu casa. ¿Por qué razón? Porque si yo empiezo a tocar el pandero aquí en la congregación, ¿voy a edificar a mis hermanos? ¿O qué va a pasar con los hermanos? Van a estar ¿qué? Y van a estar distraídos escuchando el sonido del pandero. Ahora, si todos tuviéramos panderos, bueno, si llegas con un pandero, pues mejor tráele para todos, ¿verdad? Bueno, no vayas a hacer eso. Pero sí me explico, si todos tocáramos el pandero, pues no hay problema, todos están tocando. Entonces, si de pronto estamos cantando y algunos nos preguntan: ¿y por qué ustedes no danzan? Bueno, aparte de que no es muy mexicano, por decir, danzar como judío, ¿no? Si estuviéramos en una iglesia judía sería normal. Distraemos al hermano, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien se sale a danzar al pasillo? Pues todos estarían, y ya bajaron las manos y están viendo qué está pasando a un lado. Entonces no es que esté mal, solo que todo lo que sea para adorar a Dios en público tiene que tener este principio de glorificarle y edificar a mis hermanos. Pero en privado, si tú quieres danzar, si tú quieres hacer muchas cosas, lo puedes hacer, hay libertad, mientras no sea algo que evidentemente no sea correcto. Entonces esas son nuestras expresiones de adoración, y yo creo que en preguntas frecuentes a lo mejor van a salir más dudas al respecto de esto. Déjenme acabar el día de hoy diciendo este último punto. ¿Qué onda con nuestra liturgia? Nuestra adoración y nuestra liturgia. ¿Qué es la liturgia? Bueno, la liturgia es un patrón o una forma. Y aunque muchas iglesias dicen: nosotros no tenemos una liturgia porque eso te hace estar muy acartonado y todo ese rollo, todas las iglesias tienen una liturgia. Es decir, la liturgia es lo que le da orden a un servicio. La liturgia es lo que permite que, primero hay una bienvenida, luego viene la adoración con la música, luego vamos a continuar adorando a través de nuestros diezmos y ofrendas, como aquí en Semilla, y luego viene la enseñanza. Eso es una liturgia, le da estructura, le da orden. La Biblia nos exhorta en nuestras reuniones, también en 1 Corintios 14, a tener orden en la reunión, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, y eso es lo que da una liturgia. Ahora, muchas personas sienten que una liturgia es mala porque hace demasiado formal la reunión, pero es que creo que hay una confusión entre hacer una reunión con forma y caer en el formalismo. El formalismo es cuando nos reunimos alrededor de la liturgia y no de Dios. Eso es formalismo. Pero la liturgia es necesaria, no debe convertirse en el fin, pero debe ser un medio para poder adorar con orden en la iglesia a Dios. Claro, puede haber una muy buena liturgia en una iglesia y no estar adorando al Señor. Hay que adorarle adecuadamente. Lo que a Dios le interesa es la fe y la convicción en el corazón. Y el ejemplo es Caín. Caín y Abel ofrecen su sacrificio a Dios, ¿recuerdas? Uno trae vegetales y otro trae lo mejor de su ganado. Y Dios no recibe el sacrificio de Caín y sí recibe el sacrificio de Abel. No porque le gusta más la barbacoa que las verduras, sino porque más adelante vemos que el corazón de Caín era malo. No venía con convicción y con fe como lo venía haciendo Abel. Necesitamos adorar a Dios correctamente. Así que parte de nuestra liturgia, hay una parte muy importante, es los sacramentos. Y un sacramento que tenemos, aparte del bautismo en la iglesia, es la Eucaristía. Yo sé que cuando escuchas la palabra Eucaristía te trae recuerdos. Dices: no uses esa palabra en la iglesia. Pero sabes, es que esa es la palabra a la que se le llama a la cena del Señor en la Escritura. Es la Eucaristía. Eucaristos, ¿qué significa? La acción de gracias. Entonces, los cristianos se reunían desde un principio, a partir que el Señor instruyó la cena. Él mismo instituyó: reúnanse, celebren la cena para que recuerden lo que yo hice por ustedes y anuncien mi
regreso. Entonces nosotros celebramos la Eucaristía porque el Señor lo instituyó y porque es también una predicación del Evangelio a los demás. Es una acción de gracias por lo que Dios ha hecho. Ahora, algunas iglesias lo celebran cada domingo. ¿Por qué en Semilla no lo celebramos cada domingo? Bueno, pregúntale al pastor al ratito. No, no es cierto. Bueno, sí le puedes preguntar, pero ¿por qué no lo hacemos? Bueno, porque sería demasiado complicado servir la cena del Señor cada domingo con la cantidad de personas que hay en la iglesia. Y aparte, por lo menos, Dios le ha mostrado a nuestro pastor que no quiere que sea algo, digamos, que pierda la expectativa. Queremos estar expectantes de ese momento, de celebrar la cena del Señor. Ahora quiero acabar solo así. La cena del Señor es un símbolo importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque un símbolo apunta a una realidad, pero la realidad misma está en el símbolo. ¿A qué me refiero? Cuando celebramos la cena del Señor, estamos señalando lo que Cristo hizo, pero Cristo mismo está en la iglesia. Estamos no solo recordando como alguien recuerda a un héroe en el pasado que murió por el bienestar de los demás. Celebramos que el Cristo resucitado ha tenido victoria sobre el pecado y Él está presente. Entonces, por eso es tan importante. La Eucaristía pasó a significar la totalidad de la vida de un cristiano. ¿Qué significa? Acción de gracias. Entonces la Eucaristía no solamente es aquella cena que celebramos recordando al Señor. En sí, la Eucaristía nos recuerda que nuestras vidas deben ser una acción de gracias, porque ese es el propósito de por qué nos reunimos como iglesia. Manera de conclusión, cosas que hacemos mal en nuestra adoración. 1, no se trata de nosotros, se trata del Señor. No venimos a ver si nos gusta la reunión, a ver cómo nos hace sentir la reunión, si la música es cómoda. Nos reunimos alrededor del Señor. 2, no vamos a la iglesia a recibir, sino a dar. Porque la adoración es en sí sacrificio. Si voy a un lugar donde yo pienso que voy a recibir en lugar de dar, salgo frustrado. No venimos a dar gloria a los hombres, sino a Dios. No es un club social la iglesia. Así que la adoración es algo que debo buscar hacer. Como María, escoger la mejor parte, adorarle. ¿Por qué no terminamos así? Adorando al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque tú nos has llamado con este distintivo en particular, no solo a Semilla, sino a toda iglesia. Que tú seas el centro, que tú seas reconocido entre los hombres, que tú, Señor, seas glorificado y que otros te conozcan, Señor. Ayúdanos a siempre agradecerte, a venir a la iglesia con la actitud correcta de adoración, Señor, porque eres digno y porque nos redimiste para ti, nos rescataste. Gracias, Señor. Amén.